Saludos, soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Bienvenido, bienvenido y bienvenida. Misericordia quiero, no sacrificio. Es una de las palabras que sale hoy en el Evangelio de este día. Es el Evangelio de Mateo 12, del 1 al 8. Es el versículo 8. Así vivió Jesús, misericordiosamente. Nos mostró un Dios misericordioso. Por eso Jesús siempre vio su vida en función del servicio, servir de corazón, con misericordia. ¿Qué pasó en la vida de él viviendo de esa manera o teniendo esa experiencia tan singular de Dios? Que eso le dio libertad. Jesús por eso mira la ley en función de la persona, no al revés. Eso le va a traer muchos problemas a Jesús, pero él fue libre desde la misericordia de Dios. Tengamos claro, Jesús no fue un rebelde sin causa, como podrían pensar algunos. Yo diría más bien es porque tuvo una causa, fue rebelde. Y la causa de Jesús fue mostrar a un Dios misericordioso. La lectura de ahora va a crear o se mira un conflicto. Miren cómo empieza. En cierta ocasión, Jesús atravesaba unos campos de trigo un día sábado. Sus discípulos, hambrientos, se pusieron a arrancar espinas y comérselas. Los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo en sábado una cosa prohibida. Una de las leyes que era así como muy terrible, que no había que violar, era la ley sabática en el tiempo de Jesús. Bueno, hasta el día de hoy, según he escuchado yo, es una ley que está dentro del pueblo judío. O sea, el sábado como como un tiempo de descanso. Miren que la primera lectura de este día, por cierto, que es el Éxodo 11, del 10 al 12, nos recuerda esa experiencia de la Pascua, que es lo que ellos siempre hacen el sábado. Recordar ese tiempo, la Pascua, como el tiempo donde Dios se manifiesta misericordiosamente. Y ellos hacen el ritual que plantean aquí, que es muy interesante, cómo ellos se reúnen, comen un cordero en familia, etcétera, etcétera, para celebrar la Pascua del Señor. Que no era más que hacer memoria cómo Dios misericordiosamente se le había mostrado a un pueblo para poder liberarlo en medio de la esclavitud. O sea, la experiencia honda central que lleva a encontrarse con Dios es la misericordia. Sin embargo, el problema es cuando se burocratiza demasiado las cosas o cuando se legalizan. Aquí Jesús, vamos viendo cómo él mira hay una necesidad. Sus discípulos tienen hambre y ellos arrancan espinas un día sábado. ¿Qué es lo que prima ahí? La necesidad, pues el hambre. El hambre es una necesidad que no puede esperar. Todos los que puedan estar viendo ese video coincidirán conmigo que cuando uno tiene hambre, bueno, uno avanza hasta donde las cosas dan. De hecho, hay situaciones que no son tan fáciles de poder dirimir o legalizar cuando el hambre prima en la vida de las personas. No es fácil llegar a moralizar una situación cuando prima una necesidad tan básica, tan importante como es el hambre, como es la comida. Muchos pueblos nuestros pasan esa terrible necesidad. Y se han dado cuenta ustedes cómo eso empuja a la gente a tener que hacer cosas que posiblemente en su condición de vida no las quisieran hacer. Pero es una realidad que afecta directamente su vida y la vida de los suyos. Por eso no es tan fácil moralizar. Jesús hacia eso se dirige en este momento. No es que Jesús quiera transgredir la ley sabática, sino que les recuerda cómo inclusive en la misma ha habido experiencias donde muchos por esa misma necesidad han transgredido la experiencia de la ley. Y les recuerda, dice, ¿no han leído lo que hizo David y sus compañeros cuando estaban hambrientos? Entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. Eso está en 1 Samuel 21, del 1 al 7. ¿Qué les recuerda Jesús? Bueno, David hizo exactamente lo mismo, porque había una necesidad, había un hambre. Los panes consagrados en sábado se los comió. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema aquí? O sea, ¿qué es lo que en realidad les está escandalizando? Es que ese es el problema.
cuando se burocratiza o se legaliza demasiado las cosas, perdemos el punto central. ¿Cuál es? La misericordia y el amor. O sea, la experiencia honda que tiene que marcar la vida de todo cristiano es ser misericordioso. Eso le va a ayudar a tener esa libertad de saber dirimir situaciones que a veces no son tan fáciles. Muchas veces somos muy propios para enjuiciar, para poner el dedo en la vida de los demás, pero nadie sabe lo que está viviendo el otro. Recuerden ustedes cómo empezamos este fin de semana, toda esta reflexión de toda esta semana. Amar samaritanamente. Recuerdan ustedes cómo el samaritano se miró la necesidad del otro, se bajó, lo tocó, lo agarró, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un lugar, etcétera, etcétera. O sea, cómo él va por encima de todo. De hecho, los primeros que cuentan cuando Jesús pone al samaritano como el ejemplo, antes ha pasado un sacerdote y un levita, y estos pasan de largo. Bueno, eso es todo lo que Jesús está cuestionando. Si hay algo que tiene que primar en el corazón de todos aquellos que creemos en Dios, es la misericordia. Porque Dios ha sido misericordioso. Nuestra vida por eso tiene que hacer desde esa experiencia misericordiosa. Bajo ningún concepto estamos aquí queriendo transgredir o querer ir en contra de la ley, de la norma. No, ciertamente necesitamos regulación. Eso es así. Pero siempre tiene que haber esa libertad. De hecho, el mismo Jesús les dice también, no han leído, dice en la ley, que en el templo y en sábado los sacerdotes quebrantan el respeto sin incurrir en culpa. Se dan cuenta como muchas veces les ponemos carga a los demás y nosotros no nos gusta cargar lo mismo. Muchas veces somos buenos para poder enjuiciar y tirar el dedo sobre los demás, pero no es así. Recuerdo que alguien me decía esto: a este le gusta así, ancho para él y angosto para ti. Mira, las cosas no son así. Por eso hay que saber tener ese corazón misericordioso. De hecho, Jesús va a decir esa frase que es la que les digo, es en el versículo 7. Si comprendieran, dice, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Vivir misericordiosamente, tener un corazón misericordioso, tiene que ser una de las grandes tareas de nuestra vida. Sobre todo para no volvernos enjuiciadores, legalistas y burócratas de la fe. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque Jesús nos va a recordar que la experiencia más honda que Dios está viendo es la misericordia. Vivir así, con un corazón misericordioso. Y les recuerda a Jesús, pues el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bien, nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios. Hemos recordado cómo Jesús en su misericordia nos ama, nos quiere. Cómo Jesús ve nuestra vida con esos ojos tan hermosos. Es de ahí que estamos llamados nosotros también a vivir bajo esa honda experiencia de la misericordia. Ojalá que la misericordia sea eso que llene tu corazón y fomente tu vida cristiana y te haga un cristiano con amor, con entrega y con esa libertad pura que da la experiencia de Dios. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en otro momento. Hasta luego.